¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando este tiempo de radio que, como saben, nos lleva cada día a la información expresa del archipiélago canario, aunque ya saben que sí tenemos que hacer referencia a Canarias porque hay información de carácter nacional que así nos lleve, lo haremos. En la primera parte, como saben ustedes, de nuestro tiempo de radio, hacemos un repaso de aquellas informaciones que en la actualidad, pues están siendo eso, noticias, las noticias de la actualidad en el archipiélago canario. Y por comenzar, ayer en el Parlamento se convalidaba el decreto de discapacidad que agiliza las resoluciones en grupos de patologías concretas. La consejera de Bienestar Social expuso ayer en sede parlamentaria los pormenores precisamente de este nuevo decreto ley que también amplía la prioridad de valoración de todos los menores hasta los 18 años. Nos vamos a ir luego con ello. Pero antes quería recordar que en el debate parlamentario de la jornada de ayer se pidió la opinión al Gobierno por parte de Casimiro Curbelo, el diputado de la agrupación socialista Gomera, también presidente del Cabildo Gomero, la opinión sobre las propuestas de la quita de la deuda de las autonomías que está planteando el Gobierno de España, dirigida, como decíamos, a el presidente del Gobierno de Canarias. Vamos a escuchar a Casimiro Curbelo. Señor presidente del Gobierno, señorías, uno de los asuntos más importantes que hoy tiene esta comunidad autónoma es la financiación. Y yo creo que del mismo modo que hicimos con el tema migratorio, todos los grupos parlamentarios debemos ser conscientes y sacarlo del debate político. Y sacarlo del debate político por tres razones fundamentales, porque en la financiación no solo está la condonación de la deuda, que es de lo que se está hablando ahora, que puede ser justa o injusta, yo sé que es algo injusta, sino que también hay que hablar del nuevo sistema de financiación autonómico y hay que hablar de la financiación singular. En la primera, en la condonación, estamos haciendo todo lo posible y yo creo que será en el trámite parlamentario del debate del anteproyecto de ley para ver esa parte de los 1.710 millones que faltan. Hay que verlo con todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues se ilustraba en profundidad el propio Casimiro Curbelo en la pregunta, o fue más allá que la pregunta de la opinión del Gobierno sobre las propuestas de quita de la deuda de las autonomías que está planteando el Gobierno de España y que aún no ha sido aprobada. Fue mucho más allá en el sentido en el que él mismo estaba explicando, que no es solo que nos quiten esta parte en este momento concreto de la quita de la deuda, sino de otros compromisos que en su momento adquirió el Gobierno nacional y que ha incumplido de manera continua con Canarias. Fernando Clavijo le respondía. Estimado portavoz, empiezo con sus últimas palabras. La realidad de Canarias tiene que mantenerse unida en un asunto de esta importancia. Porque detrás de la financiación autonómica, detrás de la condonación de la deuda, vienen unos servicios públicos que tuvieron que hacer ajustes importantes en el periodo de la crisis. Viene el sufrimiento de nuestra población, viene la capacidad o no de que la Canarias que dibujemos y de la que somos responsables los que estamos en esta Cámara y los que nos sentamos en el Gobierno quede para el futuro. Y con las cosas de comer no se debe jugar, ni se debe politizar, ni se debe infravalorar. Por lo tanto, por supuesto que sí, terminamos el ciclo parlamentario la temporada anterior, abrimos con un compromiso de reunir a los portavoces, abrimos este ciclo nuevamente, este periodo legislativo, con una reunión en la que estuvimos todos los portavoces en presidencia del Gobierno y en la que tratamos de poner sobre blanco sobre negro los criterios básicos para fijar una postura común. En el caso de la financiación autonómica nos tienen que coger con la tarea hecha. Ya en los acuerdos bilaterales, Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, se dibuja, digamos, el andar de la perrita, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Se dibuja un camino que desde luego no es nada positivo para los intereses de Canarias. Pero lo real, el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros de la condonación de la deuda, que insisto, lo de la condonación es una falacia, la mutualización de la deuda entre todos los españoles, ya se comete una gran injusticia con Canarias. Primero, porque nos aplican un límite que no se le aplica a ninguna otra comunidad autónoma. Y segundo, porque al final está mutualizando la deuda y cada canario se le quita 1.200 euros
hipotéticamente se mutualiza, pero un catalán o un andaluz 2.200 o 2.100, es decir, entre 1.000 y 900 euros menos por ciudadano canario. Nosotros, los canarios, hicimos la tarea, gobiernos anteriores y este también, y eso fue a causa de sacrificar nuestros servicios públicos, eso fue a causa de tensionar a nuestros trabajadores públicos, eso fue a causa de tener que decir que no a muchas cuestiones que en otros territorios se dijo que sí o incluso se gastó a manos llenas, y ahora nosotros tenemos que asumir la deuda de la fiesta de otros. No es justo. Espero que haya unidad política y espero que en el trámite de este anteproyecto de ley los diputados y las diputadas canarias estén a la altura y podamos intentar fijar los criterios para que se nos trate con la misma justicia que a otros ciudadanos de este país. Alberga la esperanza el presidente canario, pues sobre esa cuestión se pueda enmendar esta cuestión. Se habló de vivienda ayer en el Parlamento de Canarias porque, entre otros, Raúl Acosta, el diputado de la agrupación de Reña Independientes, preguntaba al gobierno de Canarias esas acciones para impulsar la venta de vivienda a los no residentes. De acuerdo a los datos de estadística registral inmobiliaria. Si nos vamos al último informe publicado, referido al segundo trimestre de este mismo año, las compras de vivienda por extranjeros supusieron en España el 14% del total. En cambio, en Canarias ese porcentaje alcanzó casi el 30%. Bueno, es una cuestión que ya está sobre la mesa y que se viene debatiendo desde hace ya algún tiempo y que algunas organizaciones políticas, entre otras la propia agrupación Reña Independiente, ha venido llamando la atención de ese 30% en comparación al resto de los porcentajes del resto del territorio nacional, porque parece que hay más gente extranjera que está queriendo comprar aquí en el archipiélago canario. Con respecto a qué acciones concretas impulsará el gobierno, a ver qué dice Clavijo. Oportuno el debate. Mire, ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar la primera conferencia sobre vivienda de la historia de la Unión Europea, que se celebrará en los próximos meses. Este es un asunto de máxima preocupación para la ciudadanía, tanto en Canarias como en España como en Europa. Y este es un asunto además que efectivamente afecta más a los jóvenes que han hecho la tarea, han hecho lo que la sociedad les pedía, han estudiado, se han formado, tienen un trabajo inclusive estable, que puede estar acorde o no a su preparación o titulación. Todos cuando empezamos jóvenes pues empiezas generalmente con trabajos que están por debajo para lograr tu futuro. Y habiéndolo hecho todo, habiendo sido responsable, habiendo cumplido con los cánones que la sociedad marca, se encuentran que no pueden salir de la casa de sus padres porque con sus sueldos son incapaces ni de pagar un alquiler, ni de comprar una vivienda y en algunas ocasiones ni de encontrarla en algunos sitios. Y eso efectivamente genera un malestar. Nosotros desde el Gobierno de Canarias, desde el minuto cero, comenzamos una estrategia. Ante la falta de oferta, lo que hay es que favorecer que se construyan más viviendas, 2 decretos ley, uno para el suelo, otro para que los ayuntamientos puedan utilizar a los colegios profesionales o entidades colaborativas para dar las licencias y reducir los plazos, la materialización de la reserva de inversiones para que también el sector privado pueda un acuerdo Made in Canarias, modo canario, conseguido en Madrid y que los dos grandes partidos votasen a favor para poder materializar la reserva de inversiones. Y luego hemos iniciado 2 estrategias, una en Europa y otra recientemente con la Federación Canarias de Municipios, con su ejecutiva, su presidencia y vicepresidencia, precisamente para poder modificar la ley de bases de régimen local, a los efectos de que los municipios, modificando esa ley, puedan establecer criterios a los efectos de la primera vivienda, la segunda vivienda, ejemplos que ya se hacen en Berlín, en Hamburgo, en Ámsterdam o en Copenhague. Esa es una línea que se va a liderar desde Canarias la Federación Española de Municipios, aquellos alcaldes que estuvieron en la reunión, y paralelamente en Europa. Algo que además la comunicación para la estrategia RUP del Gobierno de España con Europa, ya el Gobierno de España admite limitaciones a la residencia en las regiones ultraperiféricas. Algo que desde la bancada de la oposición nos decían que era una locura cuando lo dijimos nosotros. El propio Gobierno de España ha asumido el argumento de Canarias para establecer en esa conferencia de la Unión Europea limitaciones a la residencia en Canarias. Bueno, pues más viviendas, decía Fernando Clavijo. Hablaba de la posibilidad que tiene ahora la Reserva de Inversiones de Canarias, que se pueda invertir ese dinero que se reserva a construcción de viviendas. Europa ha dicho que hay una conferencia, propuesta para reunirse y hablar de vivienda por primera vez en Europa, y la modificación de la ley de régimen local por parte de la Federación Canaria de Municipios que lo proponga para poder llevar a cabo
pues normas o establecer normas que dejen claro primero para qué son las viviendas, si es primera vivienda, si es segunda vivienda, si es vivienda para negocio, etcétera, etcétera. O sea que algo dice el presidente que cosas se están haciendo. Y el Parlamento también, el debate parlamentario. Ayer, pues por ejemplo, Luis Campos de Nueva Canarias preguntaba si considera que las declaraciones de los fascistas y las organizaciones de extrema derecha y sus mensajes de odio dañan la convivencia, la democracia general y a Canarias en particular, porque ya saben ustedes que hubo declaraciones de algún miembro del presidente de Vox, concretamente, que decía que al barco de Open Arms que había, digamos, acogido el gobierno de Canarias con tanta alegría, pues había que poco menos que hundirlo, ¿no? O que hundirlo. Y luego también desde el grupo Vox, Jesús Galván le preguntaba si considera que la presencia precisamente de ese barco aquí en Canarias puede ser utilizada por las mafias de la inmigración ilegal que pueden hacer efecto llamada. Un eslabón más de esa cadena de tráfico de seres humanos y del crecimiento de las mafias no lo decimos por una opinión subjetiva, sino por una observación empírica de la realidad. Hemos visto lo que ha pasado en Italia, en Malta, en Libia y en otras partes de España. Este barco lo que hace es ir a las costas africanas a recoger directamente ahí los inmigrantes ilegales. Open Arms incumple la ley del mar. Hable con ellos, que parece que tienen tanta amistad, y pregúnteles por qué no cumplen la ley del mar y dejan a ese inmigrante que rescatan en el puerto seguro más cercano, que debería ser un puesto de la costa africana. Ellos navegan cientos de millas mar adentro hasta dejarlos en las costas europeas. ¿Qué es lo que pretenden? Señor Clavijo, sigamos el dinero. Sigamos el dinero. Esta manera de actuar es lo que enriquece a esta ONG y a sus dirigentes, que hacen del tráfico de seres humanos un negocio y un modo de vida. Y esta realidad no la pueden ocultar ni insultando a Vox ni a su presidente. Es una realidad innegable que está ahí para el que la quiera ver. Escuchen las manifestaciones de Salvamento Marítimo, que ha puesto en duda las verdaderas intenciones de este barco. Vaya a insultar también a Salvamento Marítimo por lo que opina. Esos 30.000 euros que usted ha dado a Open Arms para adoctrinar a nuestros niños en los colegios, quizá debería haberlos destinado a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que luchan y hacen frente a esa criminalidad que sí, aunque usted la nieguen. Pregunta, como digo, de Nicasio Galván, como bien he dicho antes, diputado del Grupo Vox parlamentario en el Parlamento de Canarias. La respuesta del presidente del Gobierno con respecto a esas aseveraciones. Galván, yo nunca he insultado a Vox. Nunca. Llamar fascista no es un insulto. Llamar fascista es una evidencia empírica, esa que a ustedes les gusta tanto. Una persona que tiene ese discurso es un fascista. Tenga cuidado cuando ha hablado de seguir el dinero, porque creo que su partido está inmerso en el Tribunal de Cuentas también, siguiendo el dinero, así que tenga cuidado con esas palabras. Mire, yo le quiero hacer un ofrecimiento a usted y a su jefe, a su líder supremo. Vengan conmigo al Open Arms. Lo hice públicamente y se lo hago a usted hoy aquí para que se lo traslade a su presidente. Vayan conmigo al Open Arms, escuchen a los marineros, escuchen a los que se tiran al mar a jugarse la vida, escuchen el drama de elegir entre dejar a un niño huérfano y rescatarlo o que muera el niño y rescatar al padre. Esas son las decisiones que tenían que tomar. Esas personas que ustedes denigran, que no sé si los conocen o no, y si tienen alguna evidencia empírica de que están haciendo algo mal, acudan a los tribunales, que es lo que se hace en democracia. Esas personas se juegan la vida, insisto, se jugarían la vida, como dije, por salvarlo a usted o a su jefe, si en un momento determinado tendrían que tirarse al mar para salvarles la vida. Esa es la diferencia. Yo no creo que sea de demócrata decir que saquen en la armada y que hundan los cayucos y las pateras con la gente dentro. Yo no creo que sea de demócrata alegrarse de que mueran cientos de personas en el mar o de que no podamos tener esos recursos. Por lo tanto, yo se lo quiero decir nuevamente, señor Galván. Venga conmigo al Open Arms, escúchelo, porque no se puede dar golpes de pecho y autoproclamarse cristiano practicante y luego tener declaraciones de esa índole. Escuche, si no me escucha a mí al menos, a la Iglesia,
que ellos sí valoran importantemente el papel de lo penal. Bueno, respuesta hacia esa pregunta, como decíamos, de Vox. El debate continuó, luego hubo otra intervención más, tanto del portavoz del grupo Vox como del presidente del Parlamento de Canarias. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo las planteadas desde la oposición también, desde el Partido Socialista, que preguntaba concretamente su portavoz, Sebastián Franquis, en la jornada de ayer, las medidas que se están adoptando para el incremento de la riqueza derivado de las cifras turísticas para que llegue a la ciudadanía aquí en el archipiélago canario. Presidente, llevamos 3 años batiendo los récords. Batiendo récords. Gasto turístico. Recaudando más. Y Canarias sigue liderando las tasas de desempleo, de pobreza y desigualdad de las principales regiones europeas turísticas. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para cambiar esta situación? Presidenta, señor Franqui, la realidad es que ya nos podría gustar cambiar Europa desde el Gobierno de Canarias, pero creo que sinceramente el trabajo que se está haciendo con el sector, desde el punto de vista de la fiscalidad, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de los grandes acuerdos que se han alcanzado en las dos provincias, donde el Gobierno de Canarias, liderándolo mi compañera Jessica, ha estado presente en las negociaciones favoreciendo esa transferencia de riqueza de los beneficios a la clase trabajadora, creo que poco a poco nos está permitiendo subir la renta media de los trabajadores en Canarias y, por supuesto, ir remontando puestos y nunca antes, y un ejemplo evidente, ha habido tanto empleo en Canarias como en este momento. Intervención del presidente canario y contrapregunta también de Sebastián Franquis. ¿Sabe lo que me dice? No es verdad. Usted fue a la mesa de negociación porque fue impulsado y obligado a sentarse en una mesa de negociación. Usted y su gobierno lo han encabezado en esta comunidad autónoma, liderando la posibilidad de que hubiera un gran acuerdo en Canarias, en el sector turístico. Nunca lo han hecho, nunca. Las cifras son récords en nuestra comunidad autónoma en el sector turístico. En visitantes turísticos, vamos a batir, y son datos que se publican hoy por la patronal, hoy, en este año, más de 18.400.000 turistas. Los ingresos crecen en esta comunidad autónoma. El empleo que efectivamente crece un 0,9%, un 0,09%, cuando los ingresos crecen el 4% en esta comunidad autónoma. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué medidas han tomado ustedes de verdad transformadoras en esta comunidad autónoma? Porque ahora son cuando hay que tomar las medidas transformadoras. Ahora, en bonanza económica. Intervención de Sebastián Franquis, como decíamos, portavoz socialista. Segunda respuesta de... Señor Franqui, la verdad es que no lo entiendo. No consigo entender lo que te transmitir. Es decir, Canarias va mal porque hay un gobierno insolidario, pero la gente quiere venir a Canarias a invertir, a generar empleo, a venir a visitarnos porque se gana dinero y se está fantásticamente en Canarias. Mire, yo entiendo el papelón que usted tiene, entiendo el papelón y que venga aquí a hablar de redistribuir la riqueza cuando AENA está poniendo en peligro la conectividad, por ejemplo, de los canarios y de esa riqueza de la que vivimos todos. Entiendo que usted venga a hablar de un gobierno que se ríe cuando ninguno de los partidos en nuestro programa electoral llevamos lo de la tasa turística, ni lo pusimos en el programa de gobierno, y ustedes que lo llevaron y lo pusieron, estuvieron 4 años y no hicieron nada. No sé quién se rió de los canarios en ese momento, si nosotros o ustedes. Desde luego habla de redistribuir la riqueza, yo creo que están muy cercanos al régimen de Maduro, creo que cada vez tienden más, y a lo mejor lo que quieren es que el vicepresidente y vayamos, digamos, confísquese, y empecemos a confiscar hoteles y a confiscar los beneficios de los empresarios y los distribuyamos así. No, mire, no, aquí hay una regla de juego, hay una democracia bastante maltrecha, y entre otras cosas por la acción de ustedes, porque están dejando la democracia a los pies de los caballos, y lo digo y lo repito, son una fábrica de generación de votos para Vox con sus actitudes. Pero mire, aquí la riqueza se distribuye a través del empleo y a través de los impuestos. Y nosotros hemos decidido hacerlo a través del empleo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Más empleo que nunca en estas islas y acuerdos en los principales sectores económicos de estas islas donde hay subidas de hasta el 14%. Eso es transferencia. No se hace de la noche a la mañana y evidentemente tendrá que pasar un tiempo. Bueno, pues he explicado más o menos el presidente del Gobierno de Canarias con respecto a qué hacer para distribuir esa riqueza entre los canarios, la riqueza que llega pues a través de los turistas aquí al archipiélago canario. Y siguiendo dentro del debate parlamentario en la jornada de ayer, se le preguntaba al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ahora que ha arrancado el curso, por el déficit de auxiliares educativos que se produjo en el curso lectivo de 2024-2025. Se lo preguntaba Marcos Hernández Melián.
Moncloa, porque aquí todo el mundo se siente aludido, pero cada uno en sus competencias elude sus responsabilidades. Dicho eso, señor consejero, le deseo buen arranque de curso, muy satisfecho que haya elegido Lanzarote para ese arranque del curso escolar, pero mi pregunta va más dirigida a ver cómo vamos a subsanar los problemas que se derivaron de la implementación del auxiliar educativo en el curso pasado. Bueno, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Canarias para solventar ese déficit de auxiliares educativos que se produjo el pasado año? Poli Suárez, consejero. Era Marcos Hernández, por cierto, de Lanzarote y del PSOE. Aclararle que el recurso de personal auxiliar no docente no se asigna a un centro educativo por defecto a lo largo de los diferentes cursos escolares, sino que depende en todo momento del alumnado matriculado, de las necesidades identificadas y de la evolución de dicho alumnado. Yo espero que en esas reuniones que usted dice que ha mantenido, le haya dicho también al personal docente y a la familia que yo no he sido el que privatizó el servicio. ¿Vale? Porque también he oído que es que hemos sido nosotros los que hemos privatizado el servicio. No, yo no he dicho que usted lo ha dicho, sino que usted le diga a la familia y a los docentes que no he sido yo el que ha privatizado. Segundo, que también le haya dicho que hay un contrato en nulidad, que se venció en el 2021, ¿vale? Tercero, que le diga también a la familia y a esos docentes con los que usted se reúne que se está trabajando en esa nueva licitación. Y cuarto, que también le diga que es verdad que el año pasado tuvimos algún que otro problema, no se esconde, ¿vale? Pero que este año hemos hecho algo que nos han agradecido las propias familias. Y es que desde julio ya teníamos las solicitudes de los centros educativos a través de inspección educativa a la consejería para la contratación de este personal. ¿Y cuál es el resultado? Que a día de ayer, lógicamente, porque el dato de hoy todavía no lo tengo, solamente hemos tenido 50 incidencias en 1.000 centros educativos, aproximadamente 1.000 centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el personal está contratado desde el día 1. El 97% está contratado. ¿Dónde está ese 3%? ¿Por qué hay un 3% de déficit? En las islas no capitalinas, que sucede ahora y ha sucedido, hay que corregirlo porque no encuentran esos perfiles. Pero la realidad de este curso 2025-2026, que todo ese personal, el 97% de ese personal, ya está en los centros educativos. Bueno, pues lo debía desconocer el el diputado socialista, y se lo ha aclarado el consejero de Educación. Por cierto, otro que preguntó también desde el PSOE, desde la oposición, es Miguel Pérez del Pino, a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, al Gobierno de Canarias, sobre qué objetivos y propósitos tiene en relación al estado actual y a la evolución del desarrollo estratégico de Canarias con respecto a las enfermedades raras. Escuchamos brevemente porque se nos va el tiempo ya de este primer tramo, de este primer bloque de Archipiélago Directo. De falta de compromiso y 27 meses de falta de dirección de este Gobierno de coalición y Partido Popular han provocado una contundente y atronadora parálisis en la estrategia canaria de enfermedades raras del 2022 al 2026. La estrategia, elaborada por más de 40 profesionales de la comunidad autónoma, reconocida internacional y nacional. Bueno, nos interesa la pregunta, pero también y sobre todo nos interesa la respuesta. Vamos a escuchar a la consejera de Sanidad respondiendo al respecto de esta estrategia. Señor diputado, cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos también de patologías que por su baja prevalencia suponen un reto, sin duda, para cualquier sistema sanitario. Pero detrás de cada caso hay vidas condicionadas, con diagnósticos difíciles, tratamientos complejos y una enorme, desde luego, carga emocional. En Canarias, aproximadamente 140.000 personas conviven con alguna enfermedad rara, lo que representa en torno al 7% de nuestra población. De ellas, más de 82.000 personas han sido ya registradas en nuestro sistema sanitario. La mayoría de los casos se manifiestan en edad pediátrica y, aunque pueden aparecer en cualquier momento de la vida, siempre conllevan sin duda dificultades para el diagnóstico tanto asistencial como social. Pero, señorías, estamos hablando de una realidad que no puede quedar al margen de la planificación sanitaria. Las enfermedades raras exigen sensibilidad, agilidad, coordinación y, sobre todo, humanidad.
Esa es la filosofía que inspira esta estrategia canaria de enfermedades raras que efectivamente ha sido premiada en varias ocasiones. Palabras de la consejera, no tenemos tiempo para continuar este bloque. Ahora volvemos de nuevo con este tema, regresamos tras el alto en el camino. Recuerden que estamos en Archipiélago Directo, aquí en la 10, Capital Radio, en la isla de Tenerife, y en Capital Radio Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Volvemos tras el alto. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. El Ayuntamiento de la Villa de Teror comunica que se pospone el acto de entrega de honores y distinciones previstos para esta noche ante la previsión de lluvias en la Plaza del Pino, así como el concierto de Non Trubada. Dichos actos de las fiestas del Pino se realizarán en otro momento. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro. Te cojo, te denuncio. ¡Vete a acostarte! Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta. Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Superpatch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Superpatch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. En la jornada de ayer con respecto a las enfermedades raras, buena la pregunta evidentemente del diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino. Recuérdenle como también vicepresidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria en la etapa anterior. Y bueno, pues debatía porque lo hacía largamente. El debate duró pues bastante. La pregunta se hizo en torno a las 10 de la mañana y miramos que eran las 10:20 casi y seguían preguntando y respondiendo en esta cuestión o sobre esta cuestión en el Parlamento de Canarias. Ahora les hablo más de sanidad, porque también se le preguntaba por parte de también el PSOE al Gobierno de Canarias sobre el proceso de escolarización y la nueva oferta de la formación profesional para el actual curso
al consejero del área, a Poli Suárez. También se le preguntaba concretamente sobre las necesidades psicológicas del alumnado canario. Fue un debate, como digo, en esos dos aspectos, tanto en el de sanidad como en el de educación, bastante interesante ayer, como digo, en el Parlamento de Canarias, porque cuando debaten cuestiones como la sanidad, en fin, la salud de nosotros, de los canarios, siempre y cuando evidentemente el debate luego se traduzca en resultados, en respuestas a las complicaciones o a los problemas, y a la educación, evidentemente que de igual manera, lo debemos sin lugar a dudas reconocer. Y también se le preguntaba sobre los propósitos y las mejoras que plantean en los servicios que presta la gestión sanitaria en Canarias en el ámbito de la gestión y seguimiento de las emergencias del archipiélago, otra cuestión también sumamente importante. Y sobre los propósitos de cara al segundo tramo del mandato, así como los criterios fundamentales que sustentan el balance de gestión al cumplirse el ecuador de la legislatura y los que van a aplicar en el segundo tramo, dirigida evidentemente a la consejera de Turismo y Empleo por parte de Gustavo Santana, que al menos políticamente pues se le nota, ¿no?, que es el fiscalizador número uno desde el PSOE a este ámbito de el empleo, de la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, de Empleo y Turismo. En poco más de 2 años de legislatura, a usted la recordarán por ser la consejera, y aunque suene rimbombante, me voy a atrever a decirlo también, o pasará a la historia por ser la consejera que producto de sus políticas acabó con 47 años de paz social en el principal sector de Canarias, que es el sector de hostelería. Bueno, te preguntaba en este caso no por empleo, que también sí, porque turismo da empleo, habla de turismo. Una resolución del debate del Estado de la Nacionalidad para intentar mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajos del sector de hostelería y no hizo nada. Su inacción y su inoperancia fue producto de una huelga que provocó un daño muy importante a la imagen del sector turístico en plena Semana Santa. A usted se le recordará por pisotear los derechos fundamentales de los trabajadores al imponer unos decretos mínimos para satisfacer los intereses de la patronal, o por guardar silencio ante la puesta en marcha hoy de la CEO de Tenerife de un buzón espía para que unos trabajadores denuncien a otros, que ya no solo vulnera los derechos laborales, hay que verlo para darse cuenta que además vulnera la intimidad. Gustavo Santana desde el PSOE interrogando, preguntando, cuestionando a la consejera Jessica de León, la cual evidentemente en mayor medida y en cuanto a lo expuesto por parte de este diputado no está de acuerdo. De todas y cada una de las cuestiones que me ha planteado como portavoz la consejera, que ha acabado con 47 años de paz social, pero oye, ha conseguido con 2 convenios en vigor subir los salarios en las 2 provincias, tanto en Tenerife como en Las Palmas, y conseguir, por ejemplo, que en la provincia de Las Palmas se hable a partir del mes de septiembre de la eliminación de la turnicidad. 14 años de ustedes sin ningún avance. Ustedes quieren que las políticas activas se basen en opiniones sobre lo que hacen los diferentes actores. Y disculpe, pero es que nosotros nos estamos centrando en el bienestar laboral de los trabajadores, en las políticas activas, en generar empleo, en que los datos vayan mejor, en reducir la siniestralidad laboral y en conseguir eliminar los atascos de muchas cuestiones que nos dejaron ustedes pendientes y que hemos tenido que trabajar con AINCO para poder solucionarlo en este tiempo. Mire, las 37 horas y media aún no se han votado, pero les recomiendo que para encontrar un apoyo busquen lo primero entre los socios que hicieron a Pedro Sánchez presidente, es decir, a ver qué estampita le cambian ahora a Junts para que les apoyen las 37 horas y media, porque el Partido Popular ha dicho lo que es sensato, y es que en la negociación colectiva se sientan sindicatos y patronales, y que si se va a modificar una jornada laboral de 40 horas, lo lógico y lo que exigimos desde Canarias es que a la pyme, a la micropyme, a la pequeña empresa se le compensen con medidas, porque si no, o se reducen las plantillas o se ajustan los márgenes de producción de esas pequeñas y medianas empresas, que son el 86%, por cierto, del tejido productivo de Canarias. Yo sé... Bueno, pues para nada está de acuerdo con esas otras aseveraciones hechas desde el PSOE en Canarias, la consejera de Educación, de Turismo y Empleo, que trabajo, según defiende, está haciendo, y también en relación a los intereses, defendiendo los intereses de los trabajadores del sector turístico en Canarias.
Volvemos, por cierto, a la sanidad, donde el director del Servicio Canario de la Salud ha comunicado que analiza con las gerencias sanitarias de la Comunidad Canaria la actividad asistencial del primer semestre del año. Esta reunión se celebró ya y, bueno, pues abordaron los datos de actividad a fecha de 30 de junio de 2025 y de los 2 años de legislatura, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Los datos a 30 de junio de 2025 reflejan un descenso continuado de la lista de espera quirúrgica y una consolidación de la tendencia a la baja, con una disminución de 3,2% en el balance semestral y una demora para ser atendido en quirófano de 44 días menos, según deducen de este encuentro o sacan en conclusión en este encuentro. Ayer también comunicaban que Salud Pública pone en valor el trabajo del sistema de vigilancia y control de mosquitos invasores en las Islas Canarias. Desde 2013, Canarias está monitorizada para la detección y el sistema de vigilancia entomológica de Canarias ha logrado erradicar la presencia de los mosquitos invasores de otros episodios anteriores en Fuerteventura, en La Palma y en la isla de Tenerife. José Díaz Flores inauguraba unas jornadas prácticas sobre metodologías actualizadas para la vigilancia entomológica, organizadas por la Universidad de La Laguna, la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales y el Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Infecciosas, también aquí en el archipiélago canario. Y en relación a la continua petición de extracción de sangre, de plasma, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud, ha instalado una unidad móvil en el municipio de Santa María de Guía para facilitar la donación de sangre. Se recuerda a la población que para contar con un nivel óptimo de hemoderivados que asegure el suministro en los centros hospitalarios, es recomendable donar sangre de manera regular aquí en el archipiélago. Y la Mesa Sectorial de Sanidad es informada de las fechas de inicio de los exámenes de la base de concurso-oposición del proceso de estabilización. En la mañana de ayer, de antes de ayer se celebró una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se estableció el primer calendario de exámenes para la fase de concurso-oposición que se va a celebrar entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en todas las islas y que afecta a 61 categorías profesionales. En la primera fase de exámenes está previsto para los médicos y facultativos, así como otros profesionales de gestión que componen el grupo A1. Y esto, pues, como digo, se ha comunicado. Y la consejera de Sanidad dio cuenta en el Parlamento de Canarias sobre la oferta de empleo, sobre la denominada oferta FSE, que incluye, entre otras especialidades, 122 plazas de atención primaria, y como novedad se inicia esa formación de inmunología y en medicina de urgencias y emergencias. Destaca la oferta de 4 plazas del ámbito de salud mental que impulsó como impulso estratégico de la Consejería de Sanidad en este ámbito de actuación, con un total de 41 plazas, de las que 12 son de psiquiatría, 10 de psicología clínica y 17 de enfermería especialista en salud mental. Volvemos a llegar a ese punto, concretamente de la salud mental, sumamente importante, dadas las circunstancias. Y también comunicaba hace 2 días, desde la Consejería de Sanidad, que la consejera analizaba, reuniéndose con la presidenta y gerente de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife, Manuela Bettencourt y Daniel Hernández, para conocer con ADASEA en esa reunión las herramientas y protocolos del Servicio Canario de la Salud destinados a pacientes con daño cerebral adquirido, que es como se le denomina exactamente. Y todo esto, como bien digo, de este ámbito de la sanidad en el archipiélago canario.
Volviendo, puesto que vamos avanzando y repasando información que vamos viendo que va llegando y que se encuentra en nuestro dispositivo, nuestros ordenadores, que hacía referencia hace un ratito el consejero en el Parlamento de Canarias tras ser interpelado por el Grupo Socialista, por uno de los diputados del grupo del PSOE en Canarias, y que respondía a Poli Suárez que Canarias inicia el curso con cerca de 1.500 profesionales auxiliares de apoyo a las NAE en los centros educativos. El consejero de Educación, Poli Suárez, anunciaba esta mayor incorporación de este personal registrada hasta la fecha, con presencia en los centros desde el inicio del curso, tal y como explicaba el consejero. También decía que más de 60.000 estudiantes de secundaria se incorporaban ayer a las aulas de Canarias, y hoy, bueno, pues lo están haciendo 24.980 alumnos y alumnas de bachillerato, mientras que la formación profesional va a comenzar su actividad lectiva el lunes que viene, el día 15 de septiembre. El curso 25-26 moviliza en todo el archipiélago a 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas en su conjunto. Son un verdadero ejército, 236.000 alumnos en sus diferentes categorías, niveles. Y Expodeca 2025 reúne a profesionales de prestigio del ámbito deportivo, sanitario, educativo y empresarial. La Fundación DISA patrocina un espacio de charlas y conferencias, reforzando así su compromiso con el deporte, la salud y la innovación en Canarias. Los periodistas Olga Visa y Paloma del Río van a aportar su visión sobre el deporte y la igualdad cuando se desarrolle, como decíamos, esta jornada, que será, lo recordamos, del 2 al 5 de octubre en el recinto ferial de la isla de Tenerife, el 2 al 5 de octubre en la isla de Tenerife. Nos vamos con otro área del Gobierno de Canarias, de lo cual se habló también en ese debate en el Parlamento de Canarias, fue de vivienda. Es un área de este área, es un ámbito de este área, como decíamos, una materia de este área. Ayer concretamente, esta mañana se inauguraba en el Hotel Santa Catalina el segundo foro de movilidad sostenible y conectividad. Lo hacía el consejero Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas también y Vivienda en el Gobierno de Canarias. Y la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno, Rosana Melián, participaba en la 33 Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la Carretera, donde ha subrayado los retos y proyectos que se están desarrollando en el archipiélago en materia de seguridad, sostenibilidad, digitalización y resiliencia de las infraestructuras viarias. La directora ha intervenido en una mesa redonda denominada Gestión de una red segura, sostenible, inteligente y adaptativa, organizada por esta Asociación Española de la Carretera junto a responsables de Castilla-León, Madrid, Valencia y Andalucía, y que, según veo, pues se ha desarrollado aquí en el archipiélago canario. Y por otro lado, ya por último, en cuanto a esta materia, el Gobierno de Canarias, esta mañana del jueves, desde las 11 de la mañana, estaba entregando llaves de una promoción de viviendas, de inmuebles protegidos en la Villa de Ingenio. Lo estaba haciendo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que junto a otros miembros del Gobierno, por ejemplo, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, el gerente de Visocán, Javier Terán, y la directora financiera de Visocán, Ana Celia, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanessa Martín, y el concejal de Planificación Estratégica, Patrimonio, Vivienda, Transición Ecológica, Sostenibilidad y Playas de Ingenio, Martín Manuel García. Martín, que también es apellido, pero en este caso es nombre de Martín. Siguiendo en el ámbito del Gobierno, Jessica de León, a la que escuchábamos hace un momentito respondiendo también preguntas en el debate parlamentario ayer en el Parlamento de Canarias, dará a conocer los datos de la siniestralidad laboral. Lo estaba haciendo, o lo va a hacer, en torno a las 13 horas de este jueves. Conoceremos estos datos ya
en el espacio siguiente. El gobierno canario avanza en la redacción del borrador de la Ley de Ordenación del Turismo. La iniciativa legislativa concluye el trámite de consulta pública previa al proyecto de ley y recibe más de 700 aportaciones. La Consejería de Turismo y Empleo prevé tener listo el texto de la ley antes de que finalice el año. Ya saben que esto tiene su trámite parlamentario y que lleva, pues como bien digo, caminando pues todo este año, todo este ejercicio, y que, bueno, pues en principio no tiene esos visos de que vaya a terminar ya, aunque, como bien dice, espera tenerlo en breve. Y de otro área también del Gobierno de Canarias nos llega la información sobre la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que ha concedido de forma definitiva las subvenciones para la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en espacios antropizados, con un importe total de 81.742.230 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, lo que confirma el éxito de la convocatoria y el interés creciente de la sociedad canaria en apostar por la energía limpia y el aprovechamiento de los espacios ya transformados por la actividad humana. Estas ayudas fueron ampliadas respecto a la convocatoria de carácter inicial, que en septiembre del año anterior se abrió con 19 millones de euros y que ahora se pone en esos 80 y casi 2. Ante la gran demanda de solicitudes presentadas, el presupuesto se incrementó en esa cuantía hasta alcanzar la cifra actual, 101 millones, casi 102 millones de euros. De esto hablaba ayer el consejero. Publicado la primera concesión de las subvenciones de antropizadas, es decir, energías renovables en suelos ya tocados por el ser humano, cubiertas, embalses, aparcamientos. Estamos hablando de que hemos concedido 81,7 millones de euros a más de 240 solicitudes y, como digo, una primera concesión, llegará más hasta los casi 102 millones de euros. Esto supone que en la estrategia de energía sostenible de la Consejería, a través de fondos Next, hemos concedido definitivamente más de 330 millones de euros, de los que ya hemos pagado, tiene en el bolsillo cada uno de los solicitantes más de 90 millones de euros, por lo que seguimos avanzando en la ejecución de los fondos Next. Bueno, pues dejamos ese ámbito, el del Gobierno de Canarias. Nos acercamos ahora al Cabildo de Tenerife y la información que emana de esta institución tinerfeña. Con respecto a una publicación, y exactamente es que el Cabildo crea el sello Tenerife Moda Sostenible para acreditar a las empresas bajo la marca Tenerife Moda. La iniciativa, alineada con el Plan Estratégico de Moda Tenerife 2024-2027, busca consolidar a la isla como referente en creatividad, innovación y sostenibilidad en la industria de la moda. La presidenta Rosa Dávila dice que este sello les pone una vez más en la vanguardia de la moda y el mercado internacional. Ya lo veníamos haciendo cada año con la celebración de Tenerife Moda. Ahora lo que se busca es consolidar nuestro compromiso, decía la presidenta tinerfeña, de crear una isla sostenible y exportarlo también al resto del mundo. El Cabildo apoya la participación solidaria del piloto Rafael Lesmes en el Dakar 2026. El deportista canario y su equipo Dakar por la Vida asumen un reto con un nuevo vehículo, el Zorro Rosa. Los detalles de este nuevo reto deportivo canario han sido dados a conocer en la jornada de ayer, miércoles, día 10 de septiembre, durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el pabellón Santiago Martín, a la que asistió la consejera de Deportes del Cabildo tinerfeño, Yolanda Moliné, la consejera también de Acción Social, Águeda Fumero, la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Nguipen, y el piloto Rafael Lesmes. También han estado presentes en el acto informativo la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen, el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez, y el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. Todo esto, como digo, desarrollado en la jornada de ayer
en la isla de Tenerife, en la presentación, pues como decíamos, de en relación a su participación en el Dakar. Y nos vamos a quedar en el Cabildo tinerfeño, donde ayer tanto la presidenta Rosa Dávila como el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, informaban de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno. Escuchamos durante un poquito a la presidenta del Cabildo de Tenerife. Como ustedes saben, se trata de un plan muy ambicioso, un plan de 10 años de vigencia que suponen una ficha financiera de 5.000 millones de euros. Hoy hemos aprobado por parte del Consejo de Gobierno ese plan de movilidad sostenible con esa mayor inversión en la historia en la isla de Tenerife, 5.000 millones, donde se contemplan el cierre del anillo insular, los grandes corredores ferroviarios, también la reestructuración integral de la red de guaguas, la ampliación de la red. Hacía referencia a algunos de los asuntos la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, también lo hacía. Empiezo por el final. El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso. El primero ha sido aprobado tras elevarlo el área del sector primario y bienestar animal. En concreto, consiste en la aprobación del convenio de colaboración entre este Cabildo y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, que tiene como objeto desarrollar el proyecto Pitamet, el cultivo sostenible. Bueno, para abreviar, decirles que el Cabildo destina 3,8 millones de euros a becas de inmersión lingüística que beneficiarán a más de 300 escolares en la isla de Tenerife. Que Tenerife avanza hacia un modelo de transporte sostenible con una inversión récord en movilidad, lo decía la propia presidenta hace un momentito, que el Cabildo crea el sello de Tenerife Moda Sostenible, lo decía yo anteriormente, para acreditar a esas empresas bajo la marca Tenerife Moda, y el Cabildo que también fomenta el conocimiento de la indumentaria tradicional a través de una exposición que realizan en Arico. El consejero de Empleo y Educación, Faraín Medina, apuntaba con este tema que esta muestra se pretende recuperar con esta muestra recuperar y potenciar estas costumbres tradicionales y no desaparezcan en el olvido. Un total de 16 trajes, tanto de hombre como de mujer, permanecerán en el Consejo Regulador de Abona hasta el próximo día 9 de octubre, o sea, dentro de un mes aproximadamente. Y el Cabildo tinerfeño activa en sentido único de bajada en la Tenerife 113, Jardina, acceso Colegio de Clori, para garantizar la seguridad durante las obras que se llevan a cabo en este lugar. Un anuncio que hace, como digo, el Cabildo tinerfeño para aquellos que puedan estar por esa zona. Y el Cabildo de Tenerife invertirá 10,5 millones de euros en la ampliación del Instituto de Tecnología Biomédicas. El Consejo de Gobierno lo aprobaba esa ampliación de la construcción de 6 nuevas plantas sobre el edificio Civicam. La firma del convenio con la Universidad de La Laguna plantea la ejecución de una segunda fase, incluyendo la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la dotación puesta en marcha de las citadas instalaciones. Y otra cosa más, que el Cabildo fomenta la inserción laboral de un centenar de mujeres a través del proyecto ISOS. La valoración que hacía la presidenta de esta iniciativa es de que es una opción generadora de oportunidades y ejemplo de compromiso adquirido con el empleo con estas personas. Hasta aquí llegamos en esta primera hora, en este archipiélago directo, en la jornada de este 11 de septiembre de 2025. Gracias por la atención prestada a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife. Seguimos con los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria. Mañana volvemos. Capital Radio.